En el otoño de 1912, Viena se preparaba para otro invierno bajo el imperio austrohúngico. Las calles empedradas del distrito de Favoriten brillaban con la lluvia constante de octubre, y el olor a carbón quemado llenaba el aire mientras las familias encendían sus estufas. En una casa de 3 pisos, en la Reumannplatz, nadie imaginaba el horror que se ocultaba tras las ventanas siempre cerradas del apartamento 2B. El inspector Franz Müller llevaba 20 años en la policía imperial, pero nunca había visto algo así. Cuando subió las escaleras, aquel martes 15 de octubre, siguiendo el nauseabundo olor que los vecinos habían reportado durante semanas, no tenía idea de que su vida cambiaría para siempre. El portero, un hombre mayor llamado Heinrich, lo esperaba en el segundo piso con un pañuelo cubriéndole la nariz. «Inspector, hace 3 semanas que no veo a los inquilinos. El señor y la señora Bergman siempre fueron extraños, silenciosos. Pero esto...» Heinrich señaló hacia la puerta de roble macizo. «Este olor es diferente, es muerte». Müller golpeó la puerta varias veces. Silencio. Probó con la manija, cerrada con llave. El hedor era tan intenso que incluso él, acostumbrado a las escenas más terribles de Viena, tuvo que contener una arcada. Ordenó a Heinrich traer las llaves maestras del edificio. Cuando la puerta finalmente se abrió, lo primero que vio el inspector fueron los ojos, decenas de ojos de vidrio brillando en la penumbra del apartamento. Su mano instintivamente fue hacia su pistola mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad. Y entonces lo vio todo. Las muñecas. Había muñecas por todas partes, sentadas en sillas, recostadas en el sofá, alineadas contra las paredes. Algunas vestidas con elaborados trajes victorianos, otras con ropa más simple. Pero lo que hizo que el estómago del inspector se contrajera fue la textura de sus rostros. No era porcelana ni tela, era piel. Piel humana cuidadosamente curtida y cosida. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo casos increíbles como este. «Dios mío», susurró Heinrich detrás de él antes de vomitar en el pasillo. Müller contó 47 muñecas en total. Cada una medía aproximadamente el tamaño de un niño pequeño, entre 80 centímetros y 1 metro de altura. Sus rostros mostraban expresiones diferentes. Algunas sonreían dulcemente, otras parecían llorar. Algunas tenían la boca abierta en un grito silencioso. El cabello era real, cosido al cuero cabelludo de cada muñeca con puntadas meticulosas. El inspector caminó lentamente por el apartamento, su linterna revelando más detalles macabros. En la sala había una mesa de trabajo cubierta con herramientas, agujas de diversos tamaños, hilos de seda, cuchillos de precisión quirúrgica, frascos con líquidos oscuros que olían a formaldehído y tanino. Un libro abierto mostraba diagramas anatómicos con anotaciones en alemán y lo que parecía ser latín. La cocina era sorprendentemente normal, excepto por el hecho de que no había comida fresca, solo latas de conservas y pan mohoso. Pero fue en el dormitorio donde encontró a los Bergman. Adalbert Bergman yacía en la cama, vestido con un traje negro impecable. Su rostro mostraba una expresión de paz absoluta, sus manos cruzadas sobre el pecho, sosteniendo un rosario. A su lado, su esposa Greta estaba en la misma posición, vestida con un elegante vestido azul oscuro. Ambos habían estado muertos aproximadamente 3 semanas, según el médico forense determinaría después. Veneno, arsénico mezclado con láudano, ingerido voluntariamente. Pero lo que heló la sangre del inspector fue la nota que encontró sobre la mesita de noche, escrita con caligrafía perfecta en papel fino. «A quien encuentre esto, nuestras hijas por fin están completas.
Las 47. Ahora podemos descansar. Perdónenos por lo que tuvimos que hacer, pero ellas lo necesitaban. Necesitaban volver a nosotros. El fuego que se las llevó no pudo quitárnoslas para siempre. AB y GB. Müller leyó la nota 3 veces antes de que su significado completo penetrara en su mente. Llamó a más oficiales y al médico forense. Durante las siguientes horas, el apartamento se convirtió en un hervidero de actividad, mientras los investigadores documentaban cada centímetro del lugar. El doctor Victor Steiner, patólogo del Hospital General de Viena, fue quien confirmó lo que todos temían. La piel de las muñecas era humana. Había sido cuidadosamente removida, curtida con métodos tradicionales de peletería y luego cosida sobre estructuras de madera y alambre. El cabello también era humano, de diferentes colores y texturas. Los ojos de vidrio habían sido importados de Francia, según las facturas que encontraron en un cajón. «Inspector», dijo Steiner, su rostro pálido mientras examinaba una de las muñecas más grandes. Esto requirió un conocimiento profundo de anatomía y preservación. Quien hizo esto no era un simple aficionado. Conocían técnicas médicas, taxidermia, curtido de pieles. Esto llevó años, quizás décadas. La investigación comenzó inmediatamente. El superintendente Karl Hoffmann asignó a Müller el caso completo, junto con 2 detectives más, el joven Ludwig Schmidt y el experimentado Otto Wagner. Su primera tarea fue descubrir quiénes eran realmente los Bergman. Los registros del edificio mostraban que habían alquilado el apartamento en 1895, 17 años antes. Pagaban puntualmente cada mes, siempre en efectivo. Los vecinos los describían como una pareja tranquila, casi invisible. Nunca hacían ruido, dijo Frau Zimmermann, una viuda que vivía en el apartamento contiguo. A veces escuchaba música, cajas de música, muchas cajas de música sonando al mismo tiempo. Pensé que coleccionaban juguetes antiguos. El detective Schmidt investigó los registros municipales. Adalbert Bergman había sido curtidor de profesión, propietario de un pequeño taller en las afueras de Viena hasta 1894. Su esposa Greta había trabajado como costurera en una fábrica textil. Habían tenido una hija, Anna, nacida en 1889. Pero en marzo de 1894 había ocurrido una tragedia. El teatro Ring Theater había ardido hasta los cimientos una noche de diciembre de 1881, matando a más de 400 personas. Pero ese no era el fuego que había mencionado la nota de los Bergman. Schmidt encontró un artículo de periódico en los archivos del Neue Freie Press, fechado el 12 de marzo de 1894. Terrible incendio en orfanato de Meidling. 47 niños perecen en las llamas. Las autoridades investigan el origen del siniestro. El artículo detallaba cómo el orfanato Santa Teresa, dirigido por las Hermanas de la Caridad, había sido consumido por un incendio en las primeras horas de la madrugada. La mayoría de los niños dormían en el tercer piso cuando las llamas bloquearon las escaleras. Solo sobrevivieron 5 niños y 2 monjas que lograron saltar por las ventanas del segundo piso. Schmidt siguió investigando y encontró la lista de víctimas. Entre ellas estaba Anna Bergman, de 5 años, quien había sido llevada al orfanato solo 2 semanas antes del incendio. Los registros mostraban que sus padres la habían dejado allí temporalmente, debido a dificultades económicas, con la promesa de recogerla en 3 meses. Anna estaba en ese orfanato cuando ardió, le dijo Schmidt a Müller mientras revisaban los documentos en la comisaría. Tenía solo 5 años. Los Bergman la perdieron en ese incendio. Müller miró las fotografías del apartamento esparcidas sobre su escritorio. 47 muñecas, 47 niños muertos en el incendio. No estaban haciendo muñecas, murmuró Müller. Estaban tratando de traerlos de vuelta, a todos ellos.
Dake, el detective Wagner, quien había estado investigando los proveedores de materiales, entró con una caja llena de facturas y recibos. «Inspector, encontré algo. Los Bergman compraban materiales de todo el imperio. Piel de becerro para practicar, tintes especiales de Italia, herramientas quirúrgicas de fabricantes alemanes. Pero lo más perturbador». Wagner sacó un fajo de cartas atadas con un cordel. «Estas son cartas dirigidas a Adalbert Bergman. Son de gente vendiéndole piel humana». Müller tomó las cartas con manos temblorosas. Había docenas. Anatómicos de universidades, directores de hospitales, incluso un carcelero de Praga. Todos ofreciendo discretamente materiales especiales a cambio de sumas considerables de dinero. En aquella época, el comercio de cadáveres y partes humanas para estudio médico existía en una zona gris legal y aparentemente los Bergman habían aprovechado esto. «También encontré esto», dijo Wagner, sacando un libro de contabilidad. «Gastaron una fortuna, más de 10.000 coronas en los últimos 17 años. Vendieron todo lo que tenían, la casa, el taller, las joyas de familia, todo para hacer estas cosas». La noticia del descubrimiento se extendió por Viena como el fuego. Los periódicos lo llamaron «El horror de Favoriten» y «El caso de las muñecas muertas». Las ilustraciones en los diarios mostraban figuras macabras que aterrorizaban a los lectores durante el desayuno. El apartamento se convirtió en una atracción mórbida, con curiosos congregándose en la calle para ver la ventana del segundo piso. Müller continuó investigando, obsesionado con entender la mente de los Bergman. Encontró un diario escrito por Greta, escondido en un compartimento secreto de un armario. Las entradas comenzaban en marzo de 1894, días después del incendio. 15 de marzo de 1894. Ana se fue. El fuego se la llevó. Dicen que no sufrió, que el humo la durmió antes de que las llamas la tocaran. Pero yo la vi. En mis sueños la veo, llamándome, llorando. «¿Por qué me dejaste, mamá? ¿Por qué? No puedo vivir con esto. Adalbert tampoco puede. Hemos decidido algo que nos devolverá la paz». Las entradas continuaban, documentando cómo Adalbert había comenzado a experimentar con su conocimiento de curtido de pieles, cómo había contactado con los departamentos de anatomía de las universidades, cómo había aprendido técnicas de taxidermia de un antiguo empleado del Museo de Historia Natural. 12 de julio de 1895. Adalbert terminó la primera. Usó piel de un cadáver anónimo del hospital. Tiene el tamaño de Ana, el color de cabello de Ana, pero no es ella, no todavía. Necesita ropa, necesita expresión, necesita vida. Pasé toda la noche cosiéndole un vestido, el mismo que Ana usó en su último cumpleaños. Las entradas se volvían más detalladas, más técnicas. Greta describía cómo habían perfeccionado el proceso: la limpieza de la piel, el curtido con corteza de roble y taninos especiales, el teñido para lograr el tono exacto de piel viva, las costuras invisibles. Cada muñeca llevaba semanas completarla. 3 de diciembre de 1898. Ya tenemos 12, una por cada niño cuyo nombre recordamos del periódico. Adalbert dice que debemos hacerlas todas, las 47, para que ningún niño quede olvidado, para que todos regresen. Las hablo cada noche, les canto las canciones que le cantaba a Ana. A veces siento que me responden. El doctor Steiner, quien había desarrollado un interés profesional en el caso, sugirió consultar con un alienista, un especialista en enfermedades mentales. El doctor Sigmund Freud, quien entonces tenía su consulta en Bergasse 19, aceptó revisar los diarios y las evidencias del caso. Es un caso clásico de melancolía delirante complicada con folie à deux.
explicó Freud a Müller durante su reunión. La pérdida de su hija fue tan traumática que ambos desarrollaron una psicosis compartida. La creación de las muñecas fue su forma de negar la muerte, de intentar resucitar no solo a su hija, sino a todos los niños del incendio. Es una manifestación de culpa insoportable por haber dejado a Anna en ese orfanato. Mientras tanto, el detective Schmidt había estado investigando el origen específico de la piel utilizada en las muñecas. Con la ayuda del doctor Steiner, comenzaron a analizar muestras. Lo que descubrieron los perturbó profundamente. La piel provenía de al menos 23 individuos diferentes. La mayoría eran cadáveres no reclamados de hospitales y morgues, adquiridos legalmente o casi legalmente a través de contactos corruptos. Pero había algo más. Algunas de las muestras de piel mostraban características que indicaban que provenían de personas que habían muerto recientemente dentro de las pocas horas antes de la remoción de la piel. «Inspector», dijo Steiner con voz grave, «necesito decirle algo que he estado evitando. Algunas de estas muestras, las marcas de corte son demasiado precisas, demasiado cuidadosas, y la frescura del tejido cuando fue procesado. Creo que algunos de estos donantes podrían no haber estado completamente muertos cuando se extrajo la piel». La habitación quedó en silencio. Müller sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Está diciendo que los Bergman pudieron haber asesinado a personas para conseguir piel?» «No lo sé con certeza», admitió Steiner, «pero debemos considerar la posibilidad. Necesitamos revisar los casos de personas desaparecidas en Viena en los últimos 17 años. La tarea era monumental. Wagner y Schmidt pasaron semanas en los archivos policiales, revisando informes de personas desaparecidas entre 1895 y 1912. Encontraron cientos de casos, trabajadores itinerantes que nunca regresaron a casa, prostitutas que desaparecieron de las calles, mendigos que simplemente se esfumaron. Pero encontraron un patrón. Entre 1903 y 1911, 18 personas habían desaparecido en un radio de 3 kilómetros alrededor del apartamento de los Bergman. Todas eran personas marginales, sin familia cercana, sin trabajo fijo, sin nadie que las buscara con insistencia. Y todas habían desaparecido durante los meses de invierno, cuando los cuerpos podían preservarse mejor en el frío. «Miren esto», dijo Schmidt, señalando un mapa donde había marcado las ubicaciones de las últimas apariciones conocidas de los desaparecidos. Todos estuvieron cerca de la Reumannplatz en algún momento antes de desaparecer. Algunos fueron vistos en la taberna de la esquina, otros mendigando cerca de la iglesia. Müller sintió náuseas. Los acechaban. Elegían a los más vulnerables, a aquellos que nadie echaría de menos. La evidencia era circunstancial, pero convincente. Los investigadores teorizaron que los Bergman, después de agotar sus fuentes legales de piel humana, habían recurrido a medidas más desesperadas. Adalbert, con su conocimiento de anatomía y productos químicos, habría sido capaz de sedar a sus víctimas con cloroformo o láudano. Luego, en la privacidad de su apartamento, habrían extraído la piel necesaria, pero nunca podrían probarlo definitivamente. Los Bergman estaban muertos, y con ellos se habían llevado sus secretos más oscuros. El caso tomó otro giro cuando Schmidt encontró una conexión más personal. En el diario de Greta había una entrada fechada el 3 de marzo de 1894, 9 días antes del incendio. «Anna no quiere quedarse en el orfanato. Lloró tanto cuando la dejamos allí. No me dejes, mamá», me suplicó. «Pero no tenemos opción. El Dalbert perdió el contrato con la fábrica de zapatos. No tenemos dinero para alimentarla. Las monjas dicen que cuidarán bien de ella. Solo serán unos meses. Solo hasta que Adalbert encuentre más trabajo. Dios, perdóname por esto. Soy una madre terrible».
Y luego una entrada posterior, del 20 de marzo de 1894, una semana después del incendio. Hablé con la Madre Superiora que sobrevivió. Me dijo algo que me perseguirá hasta mi muerte. El incendio comenzó en la cocina, pero se extendió tan rápido porque alguien había dejado trapos empapados de aceite cerca de las estufas. Negligencia, dijeron. Pero yo sé la verdad. Yo maté a Ana. Si la hubiera tenido en casa, si no la hubiera dejado allí por dinero, estaría viva. Yo la maté, y ahora debo traerla de vuelta. Müller entendió entonces la verdadera profundidad de la culpa de Greta Bergman. No solo había perdido a su hija, sino que sentía que había sido directamente responsable de su muerte al abandonarla en el orfanato. Y esa culpa la había consumido hasta transformarla en algo monstruoso. Las muñecas no eran solo un intento de resucitar a los muertos. Eran penitencia. Cada una representaba un niño que había muerto en ese incendio, y al crearlas, los Bergman creían que estaban salvando sus almas, dándoles un cuerpo nuevo, una segunda oportunidad. La obsesión se había apoderado completamente de sus vidas. Los registros financieros mostraban que habían dejado de pagar por servicios básicos para comprar materiales. Habían vendido sus muebles, sus libros, incluso la ropa que no usaban. Todo se había sacrificado en el altar de su locura compartida. El doctor Freud, fascinado por el caso, escribió un ensayo sobre él que años más tarde influiría en sus teorías sobre la melancolía y el duelo patológico. Los Bergman, escribió, no pudieron completar el proceso natural de duelo. En lugar de aceptar la pérdida y gradualmente liberarse del apego al objeto perdido, se aferraron con tal desesperación que crearon una realidad alternativa, donde la muerte podía ser revertida físicamente. Las muñecas fueron incautadas como evidencia y almacenadas en los sótanos de la jefatura de policía. Ningún museo quiso exhibirlas, ninguna institución académica las aceptó. Eran demasiado macabras, demasiado perturbadoras. Los oficiales que trabajaban en el sótano comenzaron a reportar cosas extrañas. Ruidos de pasos pequeños en la noche, el sonido de cajas de música que no existían, sombras que se movían entre las estanterías. Müller mismo visitó el sótano una noche, incapaz de dormir, buscando respuestas que sabía que nunca encontraría. Las muñecas estaban alineadas en una estantería larga, sus ojos de vidrio reflejando la luz de su linterna. Se acercó a una, la más pequeña, que llevaba un vestido azul con encaje blanco. Ana, susurró, reconociendo la descripción del diario. Esta era la primera muñeca que habían hecho, la que representaba a su propia hija. Mientras la miraba, Müller sintió algo que lo estremeció hasta los huesos. No era miedo exactamente, sino una profunda tristeza. Estas muñecas, estos objetos hechos de muerte, habían sido creadas con amor. Un amor pervertido, enfermo, pero amor al fin. Cada puntada, cada detalle cuidadosamente elaborado, había sido un acto de devoción de padres que no podían dejar ir a su hija. «Lo siento», le dijo a la muñeca, aunque no sabía exactamente por qué se disculpaba o con quién estaba hablando. «Lo siento mucho». Durante los meses siguientes, el caso lentamente desapareció de los periódicos, reemplazado por nuevos escándalos y tragedias. Viena se preparaba para la Primera Guerra Mundial, que comenzaría menos de 2 años después, y pronto habría horrores mucho mayores de los que preocuparse. Pero Müller no pudo olvidar. El caso lo persiguió durante el resto de su carrera. A menudo se despertaba en medio de la noche pensando en las 18 personas desaparecidas, preguntándose si habían muerto en el apartamento de los Bergman, si sus gritos habían sido silenciados en ese edificio silencioso de Favoriten. En 1917, durante un bombardeo británico a las afueras de Viena,
La jefatura de policía sufrió daños severos. El sótano se inundó y muchas evidencias fueron destruidas. Cuando los trabajadores finalmente drenaron el agua y entraron a recuperar lo que pudieran, encontraron que las muñecas habían desaparecido. La estantería estaba vacía. Nadie sabía qué había pasado con ellas. Algunos oficiales sugirieron que habían sido robadas por saqueadores durante el caos del bombardeo. Otros creían que habían sido destruidas intencionalmente por órdenes superiores, quemadas para evitar que causaran más perturbación. Pero había rumores más oscuros. Los trabajadores que limpiaron el sótano hablaban de haber encontrado pequeñas huellas en el lodo, huellas del tamaño de niños que llevaban hacia las alcantarillas. Decían haber escuchado risas infantiles en los túneles subterráneos durante las noches. Pero eran tiempos de guerra, de privación y miedo, y nadie prestó mucha atención a las historias de trabajadores asustados. Müller, para entonces un inspector jefe cerca de la jubilación, dirigió personalmente la búsqueda de las muñecas. Revisó las alcantarillas, los edificios abandonados cercanos, incluso volvió al apartamento de los Bergman en Reumannplatz, que permanecía vacío desde 1912. Ningún inquilino quería vivir allí después de lo que había pasado. Cuando entró al apartamento, ahora polvoriento y abandonado, encontró algo que no había notado durante la investigación original. En el armario del dormitorio, detrás de un panel de madera suelta, había un pequeño altar, velas derretidas, fotografías de Anna Bergman de bebé y un libro de oraciones con una inscripción: Padre Celestial, perdónanos por lo que hemos hecho. Solo queríamos traerla de vuelta. Solo queríamos que todos volvieran. Si esto es pecado, que sea nuestro pecado y no el de los niños. Que ellos sean libres, que ellas sean libres para caminar de nuevo. Müller copió la inscripción en su libreta, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del apartamento abandonado. ¿Qué habían querido decir con libres para caminar? ¿Habían creído realmente que estaban animando esas muñecas, dándoles algún tipo de vida? Regresó a su oficina y pasó los siguientes días revisando todos los documentos del caso nuevamente. Encontró algo que había pasado por alto: una serie de cartas entre Adalbert Bergman y un ocultista berlinés conocido como Maestro Vogel, fechadas entre 1908 y 1911. En las cartas, Vogel describía rituales para atar almas errantes a recipientes terrenales. Hablaba de la necesidad de usar restos humanos auténticos, de realizar ceremonias en noches específicas del calendario lunar, de pronunciar invocaciones en lenguas antiguas. Adalbert le había pagado más de 1000 coronas por estas instrucciones. «Dios mío», murmuró Müller mientras leía. Creían que podían traer de vuelta las almas de esos niños, que podían meter espíritus reales en esas muñecas. El último documento que encontró fue una carta que Adalbert había escrito a Vogel, fechada el 30 de septiembre de 1912, 2 semanas antes de su muerte. Maestro Vogel, debo informarle de nuestro éxito. Después de 18 años de trabajo, las 47 están completas. Y funcionó. Funcionó de maneras que nunca imaginamos. Se mueven cuando no las miramos. Escuchamos voces infantiles en la noche. Mi esposa jura que una de ellas la llamó Mama ayer, pero hay un problema. No son todas benévolas. Algunas parecen enojadas, resentidas, especialmente las últimas que completamos. No puedo dormir. Greta está aterrorizada. Creo que cometimos un error terrible. Pedimos que regresaran y regresaron, pero no de la forma que esperábamos. Ahora no se irán. Nos necesitan. Necesitan más. Siempre más. No sé cuánto tiempo más podemos. La carta terminaba abruptamente, como si Adalbert hubiera sido interrumpido mientras la escribía. Müller nunca encontró las muñecas.
Se jubiló en 1919, después de que terminara la guerra, con el caso oficialmente cerrado, pero nunca resuelto en su mente. Escribió un informe detallado sobre toda la investigación, que fue archivado en los registros policiales y olvidado durante décadas. Pero el edificio en Roymannplatz nunca recuperó su normalidad. Los inquilinos reportaban fenómenos extraños, risas infantiles en las paredes, pequeñas manos que tocaban las puertas en la noche, el sonido de cajas de música que nadie tenía. El apartamento 2B permaneció vacío durante años, hasta que finalmente fue demolido durante la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial. En 1947, durante los trabajos de demolición, los obreros encontraron algo extraño en las paredes del apartamento 2B. Entre las capas de yeso y ladrillo habían espacios huecos, y en esos espacios encontraron huesos. Huesos pequeños de niños, cuidadosamente envueltos en seda y escondidos dentro de la estructura misma del edificio. El análisis forense reveló que los huesos pertenecían a al menos 12 individuos diferentes, todos niños de entre 4 y 10 años de edad, que habían muerto aproximadamente entre 1900 y 1912. Algunos mostraban marcas de cortes precisos, como si les hubieran removido la carne de manera quirúrgica. Nunca se identificaron los cuerpos. Fueron enterrados en una tumba común en el cementerio central de Viena, con una simple lápida que decía: «Niños desconocidos, que descansen en paz». La historia de los Bergman se convirtió en una leyenda urbana en Viena, contada en susurros en las tabernas y escrita en libros de casos criminales extraños. Pero la verdad completa nunca se conoció públicamente. Los archivos permanecieron sellados por orden oficial, considerados demasiado perturbadores para el conocimiento general. En los años siguientes hubo reportes esporádicos en diversas partes de Viena. Una muñeca antigua encontrada en un mercado de pulgas que parecía tener piel real. Un coleccionista que enloqueció después de comprar una figura extraña en una subasta. Un museo que rechazó una donación porque el objeto se sentía mal. ¿Fueron algunas de estas las muñecas perdidas de los Bergman? Nadie lo sabe con certeza. El detective Schmidt, quien había trabajado en el caso original, se convirtió en inspector después de la guerra. En 1952, a punto de jubilarse, visitó el cementerio central en el aniversario del descubrimiento del apartamento de los Bergman. Llevó flores a la tumba de los niños desconocidos. Mientras estaba allí, vio a una anciana colocando flores en la misma tumba. Era pequeña, encorvada por la edad, con cabello blanco como la nieve. Cuando se dio la vuelta para irse, Schmidt notó algo en su bolso, la cabeza de una muñeca asomándose, con ojos de vidrio que reflejaban el sol. «Disculpe», la llamó Schmidt, su corazón latiendo con fuerza. «Esa muñeca». La anciana sonrió, una sonrisa triste y conocedora. «Eran mis amigos», dijo con voz suave. «Todos murieron en el fuego, pero algunos volvieron. No de la manera correcta, pero volvieron. Ahora los cuido. Es lo menos que puedo hacer». «¿Quién es usted?», preguntó Schmidt, aunque algo en su interior ya conocía la respuesta. «Fui una de las 5 que sobrevivieron aquella noche en el orfanato», respondió la mujer. «Salté desde el segundo piso. Me rompí ambas piernas, pero sobreviví. Durante todos estos años he estado buscando a mis amigos. Y a veces los encuentro, en lugares extraños, esperando. Siempre esperando». Antes de que Schmidt pudiera responder, la anciana se alejó, desapareciendo entre las lápidas del vasto cementerio. Schmidt intentó seguirla, pero era como si se hubiera desvanecido en el aire. Buscó durante horas, pero nunca la encontró. Esa noche, Schmidt escribió un informe sobre el encuentro, pero nunca lo presentó oficialmente.
En lugar de eso, lo guardó en su escritorio en casa, junto con sus notas del caso Bergman. Cuando murió en 1967, su hija encontró estos documentos y los donó a los archivos de la ciudad de Viena, donde permanecen hasta hoy. La historia de Adalbert y Greta Bergman y sus 47 muñecas hechas de piel humana permanece como uno de los casos más perturbadores en los anales criminales austriacos. No fue solo el horror de lo que hicieron, sino la trágica combinación de amor, pérdida, culpa y locura que los llevó a ello. Eran padres que habían perdido a su única hija de la manera más terrible imaginable y que nunca pudieron perdonarse a sí mismos. En su desesperación, cruzaron todas las líneas morales, éticas y legales, transformándose de víctimas del destino en perpetradores de atrocidades. Y sin embargo, en algún nivel profundo y perturbador, su historia resuena con algo universalmente humano: el deseo de negar la muerte, de recuperar lo que se ha perdido, de deshacer los errores que nos persiguen. Los Bergman simplemente llevaron ese deseo hasta sus conclusiones más oscuras y terribles. Hoy en día, el lugar donde estaba su edificio es un parque pequeño con bancos y árboles. Las familias vienen a hacer picnics, los niños juegan en el césped. Pocos saben lo que ocurrió allí hace más de un siglo. Pero en las noches tranquilas de octubre, cuando el viento sopla frío desde los Alpes, algunos residentes del área juran que pueden escuchar algo. Un sonido tenue, casi imperceptible, el tintineo de cajas de música tocando canciones de cuna antiguas. Y si escuchas con mucha atención, puedes oír risas, risas de niños jugando en la oscuridad, risas que nunca cesarán. Los años pasaron, pero las sombras del caso Bergman se extendieron mucho más allá de Viena. En 1973, un profesor de historia criminal de la Universidad de Viena, llamado Dr. Hermann Krüger, decidió reabrir la investigación como parte de su tesis doctoral. Krüger había crecido escuchando las historias sobre las muñecas malditas, y ahora, con acceso a los archivos desclasificados, podía finalmente examinar la evidencia completa. Lo que Krüger descubrió lo obsesionaría durante el resto de su vida. En los archivos policiales encontró fotografías que nunca habían sido publicadas, imágenes detalladas de cada una de las 47 muñecas, tomadas desde múltiples ángulos. Pero había algo extraño en las fotografías. En algunas de ellas, las muñecas parecían estar en posiciones ligeramente diferentes a las de otras fotos tomadas supuestamente el mismo día. «Miren esto», le mostró Krüger a su asistente, una joven estudiante llamada Elisabeth Werner. Colocó 2 fotografías lado a lado. Esta foto fue tomada a las 10:15 de la mañana del 16 de octubre de 1912, y esta fue tomada a las 10:47 del mismo día. ¿Ves la diferencia? Elizabeth estudió las imágenes cuidadosamente. En la primera fotografía, una muñeca con vestido rojo estaba sentada en una silla, con las manos en el regazo. En la segunda fotografía, la misma muñeca tenía las manos en los reposabrazos de la silla. «¿Alguien la movió?», preguntó Elizabeth, aunque su voz temblaba ligeramente. El fotógrafo oficial juró que nadie tocó nada entre las tomas, respondió Krüger, revisando las notas adjuntas. De hecho, él mismo reportó sentirse observado durante todo el proceso de documentación. Varios oficiales se negaron a quedarse solos en el apartamento durante más de unos minutos. Krüger continuó investigando, entrevistando a las personas mayores que habían vivido en el área durante la época de los Bergman. Una de estas personas era Franz Dietrich, quien había sido un niño de 8 años en 1912 y vivía en el edificio contiguo. «Yo los veía a veces», recordó Dietrich, ahora un hombre de 69 años con manos temblorosas. Los Bergman salían solo de noche, muy tarde. Llevaban bolsas grandes.
Mi padre decía que eran curtidores, que trabajaban con pieles, por eso olía tan mal. Pero una vez vi algo que nunca olvidaré. Dietrich hizo una pausa, sus ojos perdidos en el recuerdo. Era invierno de 1910. Yo no podía dormir, así que estaba mirando por la ventana. Vi al señor Bergman en la calle, hablando con un mendigo, un hombre viejo, con ropas raídas. El señor Bergman le dio algo, comida creo, y el mendigo lo siguió hacia el edificio. Vi su sombra subir las escaleras, pero nunca vi al mendigo salir. Esperé toda la noche. Nunca salió. ¿Le dijiste esto a alguien?, preguntó Kruger. Se lo dije a mi padre a la mañana siguiente. Él me dijo que seguramente el mendigo había salido por otra puerta, que yo me había quedado dormido. Pero yo no me dormí. Vigilé toda la noche. Y 3 días después, el señor Bergman salió con una bolsa grande, la misma que había llevado el mendigo. Kruger encontró otros relatos similares. Una lavandera recordaba haber visto a Greta Bergman comprando ropa de niños en mercados de segunda mano, siempre vestidos pequeños, siempre en diferentes tallas. Un tendero recordaba que los Bergman compraban cantidades inusuales de formaldehído y otros productos químicos, siempre pagando en efectivo, nunca haciendo conversación. Pero el descubrimiento más perturbador vino cuando Kruger encontró el diario completo de Greta Bergman. El que la policía había encontrado en 1912 era solo uno de varios volúmenes. Los otros habían sido clasificados y guardados en los archivos secretos del Departamento de Policía, considerados demasiado perturbadores para ser revelados públicamente. En estos diarios adicionales, Greta describía en detalle escalofriante el proceso de selección de sus víctimas, cómo ella y Adalbert acechaban las calles de noche, buscando personas solitarias, vulnerables, que nadie echaría de menos, cómo Adalbert usaba cloroformo para sedarlos, llevándolos al apartamento bajo el pretexto de ofrecerles trabajo o comida. Las entradas se volvían cada vez más detalladas y frías, documentando el proceso de cosecha como si fuera un procedimiento médico. Greta describía cómo Adalbert había perfeccionado la técnica de remover la piel en láminas grandes e intactas, cómo la preservaban inmediatamente en soluciones especiales, cómo la estiraban y curtían durante semanas hasta lograr la textura perfecta. Pero lo más perturbador eran las últimas entradas, escritas en los meses finales de 1912. 15 de agosto de 1912. Las niñas están inquietas. Puedo escucharlas moverse por la noche. Al principio pensé que eran ratones, pero no. Son ellas. Se mueven cuando no las miramos. Encontré a 3 de ellas en posiciones diferentes esta mañana. Adalbert dice que es mi imaginación, pero yo sé lo que vi. 3 de septiembre de 1912. Adalbert finalmente lo admitió. Él también las escucha. Las cajas de música tocan solas. A veces escuchamos voces pequeñas y agudas llamándonos. «Mamá», dicen, «papá», pero cuando vamos a ver, están quietas, mirando con sus ojos de vidrio. Empiezo a temer que trajimos algo de vuelta, pero no son los niños que conocíamos, son algo diferente. 28 de septiembre de 1912. No puedo más. Las niñas nos hablan ahora abiertamente. Nos cuentan cosas terribles. Dicen que recuerdan el fuego, recuerdan el dolor, recuerdan esperando en la oscuridad durante años, hasta que finalmente les dimos cuerpos nuevos. Pero estos cuerpos están hechos de muerte, de las personas que matamos. Y esas personas también están aquí, atrapadas, gritando dentro de las muñecas. Es un coro de agonía. No puedo dormir, no puedo comer. Adalbert ha comenzado a hablar de terminarlo todo. 14 de octubre de 1912. Esta será mi última entrada. Adalbert compró arsénico. Lo mezclaremos con láudano esta noche. Será rápido, dice, sin dolor. Es la única manera de escapar. Las niñas lo saben. Nos observan todo el tiempo ahora. Nos sonríen.
Sonrisas que no son de amor sino de hambre. Quieren más, siempre quieren más. Pero no les daremos más, esto termina esta noche. Que Dios nos perdone por todo, y que Dios proteja a cualquiera que encuentre a nuestras niñas. Porque ellas nunca dejarán de buscar, nunca dejarán de tener hambre. Kruger cerró el diario sintiendo náuseas. Elizabeth, quien había estado leyendo sobre su hombro, estaba pálida. ¿Crees que realmente que las muñecas estaban...? Elizabeth no pudo terminar la pregunta. No lo sé, admitió Kruger. Podría haber sido psicosis compartida, alucinaciones inducidas por la culpa y quizás envenenamiento lento por los químicos que usaban. O los Bergman realmente lograron algo que nunca debieron intentar. Kruger decidió rastrear el paradero de las muñecas perdidas. Pasó meses investigando, siguiendo pistas débiles y rumores. Encontró que después de su desaparición del sótano de la policía en 1917, había habido avistamientos esporádicos de muñecas extrañas en toda Europa. En 1923, un anticuario en Praga reportó haber comprado una muñeca antigua de un vendedor ambulante. La muñeca tenía piel real, le dijeron, de los viejos días cuando se usaba cuero de becerro para hacer juguetes. Pero el anticuario comenzó a tener pesadillas. Soñaba con niños ardiendo, gritando su nombre. Después de 2 semanas, regaló la muñeca a una iglesia, rogándoles que la quemaran. El sacerdote intentó hacerlo, pero el fuego no prendía. Finalmente, la enterró en el cementerio de la iglesia. En 1931, un coleccionista rico en Budapest adquirió 3 muñecas en una subasta de propiedades confiscadas. Las describió como extraordinariamente realistas, casi perturbadoramente humanas. Las exhibió en su mansión durante 2 meses antes de despertar una noche encontrando las 3 muñecas al pie de su cama, mirándolo. No estaban donde las había dejado en la sala de exhibición. Estaban en su dormitorio, dispuestas en un semicírculo, observándolo. El hombre sufrió un colapso nervioso y pasó el resto de su vida en un sanatorio. Las muñecas desaparecieron de su colección. En 1945, durante el caos final de la Segunda Guerra Mundial, soldados soviéticos encontraron varias muñecas en el sótano de una mansión abandonada cerca de Berlín. Las fotografías de archivo mostraban muñecas que coincidían con las descripciones de las creaciones de los Bergman. Los soldados, creyendo que podrían ser valiosas, las cargaron en un camión para enviarlas de vuelta a Rusia. El camión nunca llegó a su destino. Fue encontrado 3 días después, volcado en un camino rural. El conductor estaba muerto, aparentemente de un ataque cardíaco. Las muñecas habían desaparecido. Kruger documentó 18 casos similares entre 1917 y 1970. En cada instancia, las muñecas aparecían, causaban perturbación y luego desaparecían nuevamente, como si tuvieran voluntad propia, moviéndose de lugar en lugar. En 1974, Kruger recibió una carta anónima. No tenía remitente, solo una dirección en París. La carta era breve. Si quiere encontrar a las niñas, venga a la Rue de la Huchette 47, 3er piso. Ellas lo están esperando, siempre están esperando. Contra el consejo de Elizabeth y sus colegas, Kruger viajó a París. La dirección lo llevó a un edificio viejo en el barrio latino, cerca de Notre Dame. Subió las escaleras oscuras hasta el 3er piso y encontró una puerta sin número. Tocó. Nadie respondió. La puerta estaba sin cerrojo. La empujó lentamente. El apartamento estaba en penumbras, con cortinas gruesas bloqueando la luz del día. Y entonces las vio. Las 47 muñecas, todas estaban allí, dispuestas en filas perfectas a lo largo de la habitación, como un público esperando un espectáculo. Kruger sintió que su corazón latía dolorosamente en su pecho. Dio un paso hacia el interior,
su mano temblando mientras sostenía su cámara. Necesitaba documentar esto, necesitaba pruebas, pero cuando levantó la cámara, las muñecas cambiaron. No fue un movimiento obvio, fue sutil, casi imperceptible. Pero Kruger juró que todas giraron sus cabezas al mismo tiempo, todas dirigiendo sus ojos de vidrio hacia él. Y entonces escuchó las voces, pequeñas, susurrantes, viniendo de todas partes y de ninguna parte. «Eres nuestro nuevo padre, nos llevarás a casa. Tenemos tanta hambre, tan solos. Ayúdanos». Kruger retrocedió tropezando con sus propios pies. La puerta detrás de él se cerró de golpe. Intentó abrirla, pero estaba trabada. Las muñecas se levantaron. No fue como personas levantándose. Fue algo antinatural, mecánico pero orgánico al mismo tiempo. Se movieron hacia él en la oscuridad, sus pequeños pies golpeando suavemente el suelo de madera. Kruger gritó, golpeando desesperadamente la puerta. Finalmente cedió, y él cayó hacia atrás en el pasillo. Rodó, se puso de pie y corrió escaleras abajo sin mirar atrás, saliendo a la calle lluviosa de París. Solo cuando estuvo a varias cuadras de distancia se permitió detenerse, doblándose y vomitando en una alcantarilla. Temblaba incontrolablemente. Cuando finalmente se recuperó lo suficiente como para pensar con claridad, llamó a la policía desde una cabina telefónica. Los gendarmes franceses fueron al edificio con Kruger. Subieron al tercer piso. La puerta estaba abierta. El apartamento estaba completamente vacío. No había muebles, no había cortinas, no había muñecas. Solo un espacio vacío con paredes desnudas y polvo cubriendo el suelo. ¿Está seguro de que este es el lugar correcto?, preguntó el oficial a cargo. Kruger miró alrededor confundido y aterrorizado. «¿Yo? Sí, estoy seguro. Estaban aquí, las vi, estaban». Pero no había evidencia de que alguien hubiera estado en ese apartamento en años. El polvo en el suelo era uniforme, sin huellas excepto las que acababan de hacer al entrar. Kruger regresó a Viena como un hombre cambiado. Completó su tesis, pero nunca publicó los capítulos sobre su viaje a París. Cuando Elizabeth le preguntó por qué, simplemente sacudió la cabeza. «Algunas cosas no deben ser perseguidas», le dijo. «Algunas cosas deben quedar en la oscuridad». Pero Kruger no podía dejarlo ir completamente. Continuó recibiendo cartas anónimas durante los siguientes años. Siempre eran breves, siempre con diferentes direcciones de remitente, siempre con el mismo mensaje críptico. Las niñas han encontrado un nuevo hogar. Las niñas están felices ahora. Las niñas te recuerdan. En 1982, Kruger sufrió un derrame cerebral severo. Sobrevivió, pero quedó parcialmente paralizado y con problemas del habla. Elizabeth lo visitaba regularmente en el hospital. Durante una de estas visitas, Kruger le agarró la mano con fuerza, con urgencia en sus ojos. «Quémalas», logró decir, cada palabra un esfuerzo. «Si las encuentras, quémalas. Todas». «¿Las muñecas?», preguntó Elizabeth. Kruger asintió. «No son solo muñecas. Nunca lo fueron. Son puertas. Puertas para algo hambriento». Kruger murió 3 días después. En su funeral, Elizabeth notó a una mujer mayor que no conocía, de pie en la parte trasera. La mujer sostenía algo envuelto en tela. Cuando los ojos de Elizabeth se encontraron con los suyos, la mujer sonrió tristemente y se alejó. Elizabeth la siguió después del servicio, pero la mujer había desaparecido. En el lugar donde había estado parada, encontró algo en el suelo, una fotografía vieja y desgastada. Mostraba a un grupo de niños frente a un edificio grande. En la parte de atrás, escrito con tinta desvanecida, «Orfanato Santa Teresa, 1893». Elizabeth reconoció algunos de los rostros de las fotografías del caso Bergman.
Estos eran los niños que habían muerto en el incendio, los niños que Adalbert y Greta habían intentado resucitar. Pero había algo más en la fotografía. En las ventanas del edificio, apenas visibles, había sombras, sombras que parecían tener la forma de pequeñas figuras humanoides, observando desde el interior, como si algo ya hubiera estado allí, incluso antes del incendio, esperando. Elizabeth guardó la fotografía y decidió continuar la investigación que Kruger había dejado inconclusa. Pasó los siguientes 10 años rastreando cada pista, cada rumor, cada avistamiento de las muñecas. Lo que descubrió la llevó a una conclusión aterradora. Las muñecas no solo aparecían al azar, había un patrón. Aparecían en lugares donde habían ocurrido tragedias que involucraban a niños. Orfanatos incendiados, escuelas donde había habido accidentes, hospitales pediátricos con historias oscuras. Era como si las muñecas fueran atraídas hacia el dolor, la pérdida, el trauma, o peor, como si lo causaran. Elizabeth documentó 23 ubicaciones en toda Europa donde las muñecas habían aparecido. En cada caso, dentro de los 6 meses siguientes al avistamiento, ocurría alguna tragedia que involucraba a niños. Un incendio, un colapso, una enfermedad misteriosa. Siempre niños, siempre muerte. En 1995, Elizabeth recibió su propia carta anónima. Esta vez no era una dirección, era una advertencia. Deja de buscar, las niñas te han notado. Si continúas, ellas vendrán por ti, como vinieron por Kruger, como vinieron por todos los que se acercaron demasiado a la verdad. Esto es tu única advertencia. Elizabeth ignoró la advertencia. Había dedicado más de una década a este caso. No se detendría ahora. 2 semanas después, su apartamento fue destrozado. La policía dijo que era un robo, pero no faltaba nada. Solo estaban sus archivos sobre el caso Bergman, esparcidos por todas partes, con páginas arrancadas, fotografías rasgadas. Y en su cama, dejado como un mensaje, había una muñeca pequeña. No era una de las originales, era más nueva, hecha recientemente, pero estaba hecha de la misma manera. Piel humana cuidadosamente curtida, cosida sobre un marco de madera. Ojos de vidrio que parecían seguir todos los movimientos de Elizabeth. Cabello humano real, rubio y rizado. Elizabeth la llevó a la policía exigiendo análisis forenses. Los resultados regresaron una semana después. La piel era sintética, una imitación muy convincente. El cabello era también sintético. Los ojos eran de vidrio común. Pero Elizabeth sabía lo que había visto, sabía lo que había sentido cuando sostuvo esa muñeca. No era sintético, era real. Alguien había falsificado los resultados. Esa noche, Elizabeth quemó todos sus archivos sobre el caso Bergman. Reunió cada documento, cada fotografía, cada nota que había tomado durante 10 años, y los quemó en su chimenea, mirando las llamas consumir décadas de investigación. La muñeca la observó desde el sofá donde la había dejado. Elizabeth sabía que debía quemarla también. Pero cada vez que se acercaba para tomarla, sentía un frío paralizante, como si la muñeca estuviera advirtiéndola. Quémame y ellas vendrán, todas ellas. Al final, Elizabeth la encerró en una caja de metal, la selló con candados y la enterró en el sótano de su edificio, bajo el concreto del suelo. Nunca volvió a investigar el caso Bergman, pero todavía, en sus pesadillas, escucha las voces. Voces de niños que no son exactamente niños, cantando canciones de cuna con palabras que no pertenecen a ningún idioma humano. Los años continuaron pasando. El siglo XX dio paso al XXI. Viena se modernizó. Se transformó. El distrito de Favoriten, donde una vez estuvo el apartamento de los Bergman, se convirtió en un área de nuevos desarrollos, cafés modernos, tiendas de tecnología. Pero la historia permanece.
Se cuenta en foros de Internet, en podcasts de crímenes reales, en documentales de televisión. Cada nueva generación descubre el caso de los Bergman y sus 47 muñecas. Y cada tanto, alguien reporta haberlas visto. En un mercado de antigüedades, en Budapest, en el sótano de una casa victoriana en Londres, en un contenedor de carga en los muelles de Hamburgo, siempre moviéndose, siempre apareciendo en nuevos lugares, como si tuvieran un propósito que nadie puede comprender completamente. Los coleccionistas de lo macabro buscan las muñecas, ofreciendo fortunas por cualquier información sobre su paradero. Pero aquellos que las han encontrado rara vez hablan de ello, y aquellos que lo hacen a menudo terminan retractándose, diciendo que estaban equivocados, que fue su imaginación, que por favor dejen de preguntar. En 2019, un museo de criminología en Viena intentó montar una exhibición sobre el caso Bergman. Reconstruyeron el apartamento basándose en fotografías y descripciones. Crearon réplicas de las muñecas usando técnicas modernas y materiales sintéticos. La exhibición nunca abrió al público. La noche antes de la inauguración, todos los guardias de seguridad renunciaron simultáneamente. Cuando los administradores del museo llegaron para investigar, encontraron el apartamento reconstruido completamente destrozado. Las réplicas de las muñecas habían sido arrancadas en pedazos, como si algo se hubiera ofendido por la imitación. Y en las paredes, escrito con lo que parecía ser sangre seca, pero que las pruebas mostraron que era pintura roja, había un mensaje: solo nosotras somos reales. El museo canceló la exhibición permanentemente. Hoy, en 2025, el caso de Adalbert y Greta Bergman sigue siendo uno de los misterios criminales más perturbadores de la historia europea. Los hechos básicos son conocidos. Una pareja consumida por el dolor y la culpa creó 47 muñecas usando piel humana obtenida a través de medios legales e ilegales, probablemente asesinando a varias personas en el proceso antes de suicidarse en 1912. Pero todo lo que vino después, las desapariciones, los avistamientos, los fenómenos inexplicables, permanece en el reino de lo no comprobado. Algunos lo descartan como leyenda urbana, historias exageradas alimentadas por la sugestión y el miedo. Otros creen que los Bergman realmente lograron algo, que sus rituales ocultistas y su obsesión desesperada abrieron puertas que debieron permanecer cerradas. Lo que es innegable es el legado de dolor que dejaron. Las familias de las personas desaparecidas nunca obtuvieron cierre. Los niños que murieron en el incendio de 1894 se convirtieron en símbolos de una tragedia transformada en horror aún mayor. Y en algún lugar, si las historias son verdad, 47 muñecas todavía vagan, llevando consigo las almas atrapadas de los inocentes y los culpables, los muertos y los que nunca pudieron descansar. Si alguna vez encuentras una muñeca antigua que parece demasiado real, que parece seguirte con sus ojos de vidrio, que susurra en la oscuridad de tu habitación, recuerda esta historia, recuerda a los Bergman, y recuerda que el amor, cuando se tuerce por el dolor más allá del punto de quiebre, puede crear monstruos más terribles que cualquier odio. Porque al final, las muñecas de los Bergman no son símbolos de maldad pura. Son monumentos a la capacidad humana de negarse a soltar, de rechazar la muerte tan completamente que la vida misma se distorsiona en algo antinatural. Son recordatorios de que a veces las cosas que hacemos por amor pueden ser más aterradoras que cualquier cosa que hagamos por crueldad. Y en las noches silenciosas de Viena, cuando el viento sopla frío desde el Danubio y las sombras se alargan en las calles antiguas, algunas personas juran que todavía pueden escucharlas, las cajas de música tocando canciones de cuna,
las risitas de niños que no son exactamente niños, y esa voz suave, maternal, la voz de Greta Bergman, susurrando en la oscuridad: «Vengan, mis niñas, vengan a casa, mamá las está esperando, siempre las estaré esperando». Y en algún lugar, en un ático olvidado, en un sótano sellado, en una caja enterrada bajo tierra, 47 pares de ojos de vidrio se abren en la oscuridad, esperando, siempre esperando.